Hola a todos, saludos. En esta oportunidad quiero hablar un poco acerca de lo que es la Reforma Protestante, cómo nació y demás. Bueno, básicamente empecemos por el inicio, el cristianismo. Bueno, el cristianismo nace a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hace 2000 años. Por supuesto, en el área de Jerusalén, Israel, se da toda esta narrativa, digamos, que al final, pues obviamente Jesucristo como Salvador vino a la tierra. Y el judaísmo, que era la religión que imperaba en el momento, pues obviamente está muy en contra de todas las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Precisamente por eso es que en un final terminan matándolo, ¿verdad? Entonces, posterior a esto, sucede pues una serie de eventos y acontecimientos donde el judaísmo precisamente comienza a seguir a todo aquel que predicara a Jesucristo. De hecho, por eso es que pusieron a resguardar soldados romanos, ¿verdad? El cuerpo de Jesús y todo, porque ellos decían que en algún momento se los iban a robar y etcétera, etcétera. No voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, así más o menos van haciendo el cristianismo en ese momento. Y va creciendo verdaderamente de una manera milagrosa. Pues obviamente sabemos que sin ninguna duda era una obra de Dios, ¿verdad? Dios fue quien envió a su Hijo al mundo para traer salvación. El cristianismo va creciendo en los primeros siglos. Jesucristo, recordemos que Él muere, digamos, en el año 33 de nuestra época, por decirlo de una manera. Y posterior a eso, pues en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, el cristianismo comienza a expandirse. Pues Pablo obviamente lo lleva y predica el evangelio en otras naciones y así muchos otros, no solo Pablo, por supuesto, pero varias personas que Dios usó en ese momento para llevar el mensaje de salvación hacia otras naciones. Pues resulta que el cristianismo está creciendo de tal manera, de tal magnitud, que se le está saliendo de las manos al imperio que está en boga en el momento. ¿Cuál era el imperio que estaba en boga? Pues el imperio romano. Sabemos que el imperio romano tenía intenciones pues totalmente paganas y anticristianas, por supuesto. Si leemos un poquito o escuchamos un poquito de la historia, nos daremos cuenta de cómo era el imperio romano. Realmente era uno de los imperios más atroces y terribles y viles que existían. Y precisamente una de las historias que se narran es que en el Coliseo, en la arena del Circo Romano, el que está en Roma ahorita, ¿verdad? Actualmente, mataban cristianos. Esa era uno de los shows principales, ¿verdad? Para la gente. Pagaban cualquier cantidad de dinero para ver cristianos morir. Hay una familia reunida, que los leones se los comieran, etcétera, etcétera. En síntesis, ellos querían destruir el cristianismo. No pudieron hacerlo, por supuesto que no, porque sabemos que era un propósito de Dios, sin lugar a dudas. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, la Biblia misma lo dice, es la salvación. Entonces no pudieron destruirlo, más bien por el contrario, el cristianismo se fue expandiendo más y más cada vez. Resulta que en el año 312, para ser exactos, viene un hombre al poder que se llama Constantino, ¿verdad? Que era un emperador, era el emperador del Imperio de Roma. De hecho, él es el que funda la famosa Constantinopla, lo cual hoy en día es Estambul, ¿verdad? Que queda en Turquía. Y él narra la historia que él ve una cruz en el cielo, ¿verdad? Que dice que bajo este signo vencerás. Y era una cruz, ¿verdad? Entonces él se convierte al cristianismo y no sabremos si su conversión fue real o no. Lo que sí le puedo decir, y sí la historia narra, es que lo que él comienza a hacer es traer muchas costumbres religiosas del momento, ¿verdad? Del Imperio Romano, e incorporarlas en la iglesia cristiana, ¿verdad? Él oficializa el cristianismo. Para este punto, ¿verdad? Y de puntos posteriores, la iglesia ya deja de ser una iglesia perseguida y comienza a ser una iglesia perseguidora. Ellos comienzan más bien, los cristianos, bajo el concepto del cristianismo, a perseguir a otros que no se convierten al cristianismo. Como les digo, Constantino oficializa el cristianismo, entonces más bien hace como una obligación de que la gente se convierta al cristianismo. Lamentablemente, y pues obviamente por temas de tiempo, yo no voy a resumirme a cada una de las cosas que ellos hacían, pero hacían cosas total y absolutamente antibíblicas. De hecho, no cualquiera tenía acceso a la Biblia, la infalibilidad papal, o sea, el Papa era un ser humano,
ya la historia ustedes la conocen, ¿verdad? Era un relativo o un familiar de Pedro. Él tenía una autoridad absoluta sobre la gente. Ahí es donde nace el primer papa. De hecho, Constantino fue el primer papa. Él tenía una autoridad absoluta sobre la política, sobre la religión de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se siguió dando durante los siglos subsiguientes, siglo 5, 6, 7, 1000, año 1100, año 1200, hasta el año 1600, que es ahí donde me voy a enfocar un poquito. O sea, un periodo de más o menos 1300 años, la Iglesia católica romana se expande por completo durante todo el sector de Europa y demás, y el mundo conocido de aquella época. De hecho, en ese tiempo pasan las famosas cruzadas, que es donde los cristianos, la Iglesia católica mata, ¿verdad?, a los islámicos, etcétera, etcétera. Es toda una historia. Pero volviendo al punto, en el año 1517, para ser exactos, una serie de hombres que Dios levanta en ese momento, ¿verdad?, y trae una revelación, pues obviamente puntual acerca de lo que es, pues, la vida en Cristo y lo que es el cristianismo y demás. Y para ser exactos, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pega 95 tesis, lo que llamaríamos 95 tesis, que básicamente era una hoja con muchos argumentos específicos de por qué él estaba muy en contra de lo que pregonaba la Iglesia Católica. De hecho, para ese tiempo sucede algo muy famoso, que es lo que llamamos las indulgencias. Las indulgencias básicamente era, usted pagaba para entrar al cielo. Una de las cosas que pregonaba la Iglesia Católica era que existía el purgatorio, que su alma podía ser libre después de que usted moría, ¿verdad? Entonces las indulgencias era una forma de salvar su alma. Usted pagaba para poder ir al cielo y entonces de esa forma su alma se liberaba. Martín Lutero lee en el libro de Romanos 1:17, donde dice que el justo vivirá por la fe. Entonces él dice, no me calza una cosa con la otra, no tiene ningún sentido de que yo pague por mi salvación cuando ya alguien la pagó, que fue Jesucristo, en la muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Entonces él, en contra de todas estas prácticas, él pega 95 tesis en el Palacio Wittenberg, en Alemania, pues en protesta precisamente de todas estas diferentes cosas que se estaban presentando. Y pues la Iglesia Católica indudablemente no lo aceptó. Por el contrario, más bien se declaró un hereje a Martín Lutero. De hecho, a la fecha lo tienen declarado como un hereje y demás. Y así muchas otras personas que en ese momento lucharon, digamos, a favor de lo que es la Biblia. Hay que entender esto: la Reforma Protestante no era un movimiento social o político o a favor de un grupo en específico, no, era a favor de la veracidad de la Biblia y las Escrituras y lo que llamarían las 5 solas, ¿verdad? Sola Escritura. O sea, al final, más autoridad que el mismo Papa la tiene la Biblia. La Biblia es la autoridad absoluta para los cristianos, ¿verdad? Y básicamente un poco eso era lo que Martín Lutero quería establecer. Gracias a Dios, después de esto se vienen diferentes movimientos de traducciones de la Biblia, al español, al inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se universaliza un poquito más el conocimiento, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios, el cristianismo. Y bueno, y el protestantismo nace precisamente así, ¿verdad? Por eso es que nos llaman los protestantes, ¿verdad? De hecho, hay historias, por ejemplo, la nación de Estados Unidos es una de las primeras naciones basadas o que nacen o que se forman a partir del protestantismo. Y así, pues el protestantismo ha crecido y muchos otros países y muchas otras naciones profesan por decirlo así, esta fe, ¿verdad? Que al final pues es básicamente eso, es enfocarse en la Escritura y en Jesucristo como nuestro único camino y medio para llegar al cielo. Y eso sería. Muchas gracias. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos para servirle ahí, totalmente abierto a recibir, y pura vida. Muchas gracias. Chao.